Hola, esta presentación es acerca de modificación de las proporciones mendelianas, específicamente los temas de codominancia, alelos múltiples y alelos letales. Lo que habíamos visto anteriormente era la teoría mendeliana, donde encontramos proporciones mendelianas en la F1 100% iguales a los fenotipos dominantes y la F2 teníamos proporciones en el monohíbrido 3,1, dihíbrido 9,3,3,1 y trihíbrido 27,9,9,9,3,3,3,1 y así para los otros cruces siguientes. También habíamos visto que esta información contenida en el ADN por medio de la síntesis de proteínas nos iba a expresar un fenotipo que íbamos a analizar dependiendo de lo que estuviéramos trabajando en campo. Igualmente es importante aclarar que las características de las que estamos hablando están en los autosomas. La información contenida en cromosomas sexuales la vamos a ver posteriormente. Entonces, el tema de modificación de las proporciones mendelianas, vamos a explicar cada uno de estos tipos de herencia por separado, mostrando algunos casos y hay algunos en los que se combinan varias de ellas. Se aplican las mismas leyes de Mendel, la ley de segregación y transmisión independiente, y es el mismo cruce que habíamos hecho en campo, solamente que ya vamos a ver otro tipo de características. Por ejemplo, en este tipo de herencia que observamos acá en estas flores, ya no todas son blancas o rojas, sino que ya observamos otros patrones de tonalidad. Igualmente, en lo que observamos acá en estos perros, pues ya no todo es para una característica u otra, como habíamos visto en tema de teoría mendeliana. Específicamente, el tema de modificación de proporciones mendelianas, entonces, corresponde con estos tres casos de herencia que les comentaba, y también con herencia no autosómica o herencia poligénica que las vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a ver el tema de codominancia. Los alelos codominantes, como su nombre lo dice, pues ambos dominan, o sea, los dos alelos se van a expresar. Para escribir los genotipos vamos a escribirlo todo con mayúscula porque la letra es un símbolo, entonces con eso estamos mostrando que son alelos que dominan los dos. Y el fenotipo heterocigoto, entonces va a ser un fenotipo intermedio porque ambos alelos se están expresando. Para diferenciar si es un gen u otro, en los cruces voy a darle una letra diferente, en ese caso siempre con mayúscula, para poder indicar que son codominantes. Recordar que el fenotipo intermedio no es una mezcla, porque los dos alelos se están manifestando por la ley de segregación de Mendel en la formación de gametos. Y por último, pues no existen características recesivas, entonces no va a haber alelos recesivos. Entonces, si lo que estoy ejemplificando acá es un gen A mayúscula o B mayúscula, pues voy a tener homocigotos, heterocigotos y homocigotos. El de la izquierda es homocigoto A mayúscula, el del medio es A mayúscula, B mayúscula, heterocigoto, y el otro es B mayúscula, B mayúscula, homocigoto. Los genotipos van a ser exactamente esos, A con B con B, y los fenotipos, en el caso de la izquierda, va a ser el de A, en el de la derecha va a ser el de B, y en el otro va a ser una expresión tanto de A como de B. Por lo tanto, es un fenotipo intermedio de la característica que estemos evaluando. Y no existen A minúscula o B minúscula. Vamos a ver un ejemplo de codominancia. En el ganado Shorton el color del pelaje es codominante. Los homocigotos son rojo y blanco. Este es el fenotipo para uno de los homocigotos y este es el otro homocigoto. Y el heterocigoto es un fenotipo intermedio que se conoce como roano, donde tengo expresión de ambos alelos. Vamos a hacer el cruce para predecir proporciones fenotípicas y genotípicas en F1 y F2. Primero tenemos que determinar cuáles son los genotipos, entonces como es codominante, pues vamos a trabajar con la letra R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, y por lo tanto el roano pues va a ser R mayúscula, B mayúscula. Podría también decir que no, voy a designarlo como color rojo, usando siempre mayúsculas. Entonces este va a ser pues, color blanco, y por lo tanto el roano va a ser CRCB, que recibe un alelo de cada uno. Vamos a hacer el ejercicio, las letras que vamos a asignar a los genes, pues si los individuos son rojo o blanco y son
codominantes, entonces vamos a poner una R mayúscula para el rojo, M mayúscula para el blanco. Vamos a designar fenotipos y genotipos de parentales. Aquí está un parental, el rojo, por el blanco. Fenotipos rojo por blanco, genotipos R con R y B con B, porque son homocigotos y porque son codominantes. Luego sacamos los gametos. Al sacar gametos, pues los gametos de este van a ser R o R y los de este B o B. Vamos a hacer el tablero PUNET de la F1 y luego vamos a completarlo y leer proporciones fenotípicas y genotípicas. La proporción fenotípica, por lo tanto, pues va a ser 100% roano o 4 cuartos roano y la genotípica es 100% R con B o 4 cuartos R con B. De ahí vamos a sacar la F2, que es F1 por F1, o sea, roano por roano, RB por RB, vamos a sacar gametos y vamos a llenar el tablero PUNET. Al llenar el tablero PUNET, luego sacamos proporción fenotípica y genotípica. La proporción genotípica es un cuarto, R con R, o 25%, 2 cuartos o 5. Ahora, en modificación de las proporciones mendelianas, la proporción fenotípica y genotípica en F1 me va a dar un fenotipo diferente a los parentales, eso es lo que hay que tener en cuenta. Proporción fenotípica y genotípica de F2 van a ser iguales y los cruces de prueba no se requieren porque yo no tengo un genotipo desconocido. Como no hay un genotipo desconocido, porque solamente con el fenotipo yo voy a saber cuál es el genotipo del individuo, pues no necesito hacer cruces de prueba para tal caso. Veamos otro caso con la planta Mirabilis jalapa. La Mirabilis jalapa tiene estas flores rojas y estas flores blancas que cuando son cruzadas obtenemos un fenotipo que en plantas sí se conoce como rosado. En este caso es el híbrido, que si designamos como codominancia el rojo RR, el blanco B con B, pues este heterocigoto de nuevo va a ser RB, pero en esta característica de la flor. Miremos este caso de esta gallina negra cruzada por este gallo blanco. La progenie resultante tiene esta pigmentación. Por lo tanto, si designo CNCN, CBSB, este va a ser CNCB, donde tengo la expresión de ambas características por codominancia. Ahora vamos a ver el tema de alelos múltiples. Sabemos que el número máximo de alelos por locus génico es 2, recibimos uno de padre y uno de madre, pero en poblaciones hay más de 2 alelos por característica. Significa que dependiendo del individuo, pues puede tener un tipo de alelo u otro tipo de alelo. Entonces, por ejemplo, si en una característica tengo estos 4 posibles alelos, yo necesito saber cuál es la jerarquía de dominancia para poder determinar quién domina sobre cuál, dependiendo de cuáles son los alelos que recibe cada individuo. Entonces, por ejemplo, un individuo puede recibir estos 2 alelos, otro individuo estos 2 alelos, otro estos 2, otro estos 2. Si recibió estos 2, ¿cuál es el alelo que domina? Pues va a ser el A mayúscula. Y la expresión fenotípica va a ser la de A mayúscula. Pero si recibió, por ejemplo, estos 2 también, aquí va a ser la de A mayúscula. Los genotipos pues van a ser doble A mayúscula y vamos dándole seguimiento a cada uno de los fenotipos y genotipos correspondientes. Aquí pues el que domina, aquí el que le sigue en jerarquía de dominancia, acá nos podemos dar cuenta que este domina sobre este, por lo tanto esta es la jerarquía de dominancia, este es el fenotipo que va a tener y así para el siguiente. Vamos a ver un ejemplo de alelos múltiples que se encuentra en el libro y es el color del pelaje en los conejos. El color del pelaje para este patrón, color, chinchilla, himalaya y albino, se hereda por alelos múltiples. La jerarquía de dominancia es color, domina sobre chinchilla, que domina sobre himalaya, que domina sobre albino. La designación de la letra para el gen va a ser C mayúscula para color, CH chinchilla, CH himalaya, CA albino. Estos son los fenotipos que tendríamos en los conejos para color, chinchilla, himalaya y albino. Ahora vamos a ver para los siguientes genotipos cuál es el fenotipo. Recuerden que aquí está determinado cuál es el fenotipo según la letra que tengo
¿Y cuál es la jerarquía de dominancia? ¿Cuál es el fenotipo de este? O de este, o de este, o de este. En todos los casos me doy cuenta que la C mayúscula es para color y es la dominante sobre los demás alelos. O sea, cualquiera de estos va a ser conejo de color. No puede ser todos al mismo tiempo. O es este, o este, o este, o este. Vamos con el siguiente. Este, este, o este. Me doy cuenta que CCH es chinchilla y domina sobre los demás alelos. Por lo tanto, estos son conejos chinchillas. Aclarar que en el caso de este, el único que es homocigoto es este, los demás son heterocigotos. El chinchilla, el único homocigoto es este, los demás son heterocigotos. Vamos con el siguiente, CHCH o CHCA. Como vemos igualmente, este va a ser Himalaya, este es homocigoto y este es heterocigoto. Y me queda solamente uno, CACA, que va a ser albino. O sea, el único conejo del que estamos seguros viendo su fenotipo, de cuál es su genotipo, es del albino. O sea que un conejo de color puede tener cualquiera de estos 4 genotipos, no puede ser los 4 al mismo tiempo, es o este, o este, o este, o este. El chinchilla puede ser cualquiera de estos 3 genotipos, el Himalaya cualquiera de estos 2 y el albino solo tiene esta opción. A continuación determine genotipos y proporciones resultantes. Vamos a hacer un ejercicio. Me dice que tengo unos fenotipos paternos, no me dice que son parentales, o sea que no necesariamente van a ser homocigotos. Y tengo unos fenotipos de progenie, o sea que tampoco me está diciendo que es una F1. Dice que cruzan Himalaya por Himalaya y en la progenie tengo albino. Para poder tener un albino en la progenie significa que estos Himalayas son portadores de albinismo. Y empiezo el ejercicio por el que estoy segura cuál es su genotipo viendo su fenotipo, que es CACA. Entonces uno de estos alelos lo recibe de un progenitor y el otro lo recibe del otro. Por lo tanto, estos tienen que ser CHCA y CHCA para poder tener en la progenie algún albino. Vamos a ver el otro. Color por albino. Me da chinchilla. ¿Por dónde empiezo el ejercicio? Empiezo por el único del que tengo certeza. Al ver su fenotipo, sé cuál es su genotipo, que es el CACA. Y eso significa que entonces uno de estos alelos CA se lo da a esta progenie. Para que sea chinchilla, pues tiene que tener genes portadores, CSH y CA. Y significa que este CSH lo heredó del otro progenitor, que para poder ser de color con alelos CSH es porque es CCCH. Esto es todo lo que ocurre en esa progenie. Por supuesto tenemos todo el resultante y tenemos que hacer el cuadrito. Estos son los cuadros de tablero Punnett para poder determinar. Aquí tenemos el 25% de albino y aquí tenemos 50% de chinchilla. Y como les decía, esta es toda la progenie. Bien, este es el patrón de pigmentación color chinchilla Himalaya albino. Hay otros patrones de pigmentación que ya se deben a otras variables alélicas. Por ejemplo, el caso de este maíz. Este es un maíz albino que al no poder hacer fotosíntesis, pues no va a sobrevivir. Entonces, en el caso del maíz albino, podríamos hacer el cruce heterocigoto por heterocigoto. Y allí yo voy a saber, por ejemplo, este individuo es heterocigoto, pero este no sé cuál es. Este es homocigoto, pero este no sé cuál es. Y este sí tengo certeza. Entonces, cuando yo hago el cruce heterocigoto por heterocigoto, me van a salir algunos que son homocigotos dominantes, otros que son heterocigotos y los homocigotos recesivos, donde se expresa justamente el albinismo porque estas plantas van a morir. Pero ¿cómo identifico yo si estos individuos son homocigotos o heterocigotos? Porque esto no puede hacerse con cruce de prueba porque este individuo
muere antes de dejar descendencia. Por lo tanto, requiero identificar cuál es el alelo acompañante, si es A mayúscula o A minúscula. Vamos a ver un ejemplo de alelos letales que está en el libro. La planta antirrinum, la producción de clorofila está controlada por alelos codominantes con efecto letal en homocigosis del blanco. Entonces es codominante y tiene efecto letal. Entonces tengo homocigotos que son verde oscuro y blanco y heterocigotos que son verde pálido. ¿Cómo voy a escribir fenotipos y genotipos? Es lo que vamos a determinar. Tengo un fenotipo verde oscuro. El genotipo, acuérdense que es codominante, entonces voy a designar las letras VV y el blanco B y B. Por lo tanto, el heterocigoto pues, va a tener uno de cada uno de estos alelos, verde pálido, V y B. ¿Puedo cruzar parentales entre sí? Pues solo podría cruzar este por este, porque este es letal. ¿Cuáles cruces serían posibles? Este cruce por este y este por este. No puedo cruzar el doble B porque es letal. Otro caso que quería mencionar es el del ratón doméstico. Tiene un alelo dominante para color amarillo, pero es letal en homocigosis. Aquí podemos observar que este ratoncito heterocigoto y este heterocigoto le designaron con la designación de los alelos, da una progenie donde encuentra individuos homocigotos, heterocigotos y homocigotos para este caso. Como el gen que es letal es el Y, estos van a estar muertos. Entonces, en la proporción genotípica podrías mencionar que es un cuarto, 2/4, 1/4, pero en la fenotípica no se pueden contar los letales y se designan como 2/3 y 1/3. Y aquí podemos observar que estos individuos están muertos. Es una muerte embrionaria, por lo tanto ese individuo no va a nacer y por eso se designa como 2/3 y 1/3. Cuando hay mutaciones letales, hay una ausencia de una reacción metabólica esencial y genera un evento en cascada que conduce a la muerte. Empieza con un cartílago anormal y empiezan a suceder cosas a nivel de fisiología que ocurre finalmente la muerte del individuo. Ahora, el caso de albinismo que estábamos viendo es un gen letal en plantas, pero también vamos a mencionar el caso del albinismo en animales, que no es un gen letal. Por ejemplo, todas estas imágenes que estamos viendo son individuos que son homocigotos para esa característica. Aquí observamos otros casos. Mire aquí, por ejemplo, el fenotipo normal y aquí el fenotipo albino. Y aquí tenemos otros más casos. Entonces, conociendo la herencia del albinismo, que la vamos a designar como A minúscula, ¿cuáles son los genotipos para albinismo en esta familia? Podríamos saber cuáles son sus genotipos. Pues en toda la familia sabríamos cuáles son, porque si esta es la mamá, que obviamente se nota que es albina, entonces ella va a ser A minúscula, y si estos son sus hijos, y vemos que son pigmentados, entonces ellos todos. En humanos, vamos a ver también esa característica, podemos ver que los fenotipos de la familia son muy similares, excepto la falta de pigmentación para los individuos albinos. El albinismo se expresa con la letra recesiva A minúscula. Este es un niño albino, homocigoto, y este es su hermano, no albino, que va a ser heterocigoto. Lo que vemos es una falta de pigmentación. Veamos el ejemplo de esta familia. Si es una persona albina y la pareja no lo es, ¿cuál es la probabilidad de que los hijos sean albinos? Entonces, si el progenitor no albino es heterocigoto, la probabilidad es 50%. Si el progenitor no albino es homocigoto, la probabilidad es 0% para albinismo. Estos son los niños, son niños no albinos. Ya sabemos que ella es homocigota recesiva
y los niños van a ser heterocigotos porque tienen el alelo de pigmentación que heredaron del padre. Sabemos cuál es la genética del padre en ese caso. Entonces, si el progenitor es homocigoto, pues los niños pueden ser cualquiera de estos, tienen un 25% de probabilidad de cada uno de estos que suma el 100%. Y si el progenitor es heterocigoto, hay un 50% de probabilidad, por lo tanto los niños podrían ser pues también este o este. Entonces no tenemos certeza de cuál es el genotipo del señor. Y el último caso que vamos a ver, el fenotipo de tipo de sangre y el genotipo de tipo de sangre se designa con las letras A, B, AB y O. El tipo de sangre se hereda por codominancia y alelos múltiples. La herencia de grupos sanguíneos depende de la ausencia o presencia de antígenos A y B en la sangre y eso hace que las personas podamos ser A, B, AB o también O. A y B son codominantes entre sí y dominan sobre el O. Entonces, recordando esto, si yo tengo un genotipo que sea AA mayúscula o a esto se le designa como isoaglutinógeno A, isoaglutinógeno A. Si usted por facilidad quisiera nombrarlo solo como A mayúscula, no hay ningún problema. ¿Cuál es el fenotipo? Pues si A es igual que B, por lo tanto aquí es el de A. Vamos con el siguiente. Isoaglutinógeno A, isoaglutinógeno O también lo podrías designar como AO. ¿Cuál es el fenotipo? Si A domina sobre el O, el fenotipo va a ser A. Siguiente. AB. Siguiente. B. B. Y por último, O. Aquí hay una tabla de resumen donde indica que puede ser fenotipo A, tanto AA como AO. Puede ser fenotipo B, doble B como BO. El AB solo es AB y el O solo es O. Para las transfusiones de sangre se considera donante y receptor universal si hay reacción o si no hay reacción. Podemos ver que no hay reacción con el AB y no hay reacción con el O. Por lo tanto, el donante universal es el O y el receptor universal es el AB. Ante una transfusión de sangre, si no fuera compatible, esto es lo que va a ocurrir. Va a haber una reacción con la transfusión de sangre y eso genera un problema serio para la persona. Vamos a hacer un ejercicio entonces, una pareja donde los dos tienen tipo de sangre AB y van a tener hijos. ¿Cuáles son los posibles tipos de sangre de los hijos? Hacemos un simple cruzamiento de AB por AB y vamos a ver que tiene un cuarto que sea A, dos cuartos que sea B y un cuarto que sea B. Escribimos proporción fenotípica y genotípica en cada caso. ¿Pueden dos personas de tipo de sangre A tener un hijo O? Pues la única posibilidad es que ambos sean portadores del alelo O, sea que sean AO por AO, para que sí tengan esa probabilidad de tener un hijo O. Dos personas pueden tener hijos con los cuatro fenotipos de sangre, solamente si fueran AO por BO. Para poder que tenga AB en fenotipo, me preguntan es por fenotipos, A en fenotipo, B en fenotipo y O en fenotipo. Sería AO por BO los progenitores. ¿Puede una persona de tipo AB tener un hijo O? No es posible, porque aunque asumiéramos que el otro progenitor es O, mire que siempre va a dominar el alelo A o el alelo B y solo podría tener hijos con fenotipo A o B. ¿Será posible que un individuo con tipo de sangre O tenga hijos de sangre AB? Ok, entonces habría que hacer el ejercicio analizando esto.
Si incluimos el RH, la herencia del RH es dominante, el positivo, y recesivo, el negativo. Y eso significa que se trabajaría como un cruce díbrido. Estas son las posibilidades. Si el individuo masculino es positivo, la mamá la femenina positivo, pues el hijo va a ser positivo, pero cuando son heterocigotos, pues van a tener distintas opciones. Recordar que el dominante es positivo, el recesivo es negativo. Este tema lo vamos a ver solo como cultura general. Para integrar los tipos de herencia, tanto del tipo de sangre como del RH, pues el ejercicio debe ser un dihíbrido para poder presentar ahí pues que tengo un gen por un lado y otro gen por el otro. Y el último caso que les quería comentar es el de epistasia. La epistasia, también conocida como interacción alélica, es cuando en estos cruces dihíbridos yo estoy esperando una relación de 9331 y encuentro una proporción a 16, pero con diferentes resultados. También esto está dentro del tema de modificación de las proporciones mendelianas, justamente por eso. Porque obtengo, por ejemplo, un 934, un 1231 o un 97. Y lo que observamos en campo es que hay genes que enmascaran el efecto del otro. O sea, cuando yo esperaría un 9331, hay un gen de epistasia recesiva que está presentando un solo fenotipo. Y esto pasa, por ejemplo, en los perros labrador. Y así se muestran aquí algunos otros casos. Por último, en la guía con ejercicio número 4, van a encontrar ejercicios relacionados con el color del pelaje en bovinos, donde la faja holandesa está determinada por el alelo S mayúscula, el tipo Hereford por SH, el tipo color sólido por SC y el Holstein por S minúscula. Así que un individuo de faja holandesa o cinturón holandés puede ser cualquiera de estos genotipos. Un Hereford, cualquiera de estos tres. Un color sólido, solo estos dos. Y un Holstein, solamente S minúscula, S minúscula. Van a encontrar un ejercicio para este tipo de característica. También hay otro ejercicio con esta característica de ausencia de la cola, que es un alelo letal en homocigosis. También hay características de ausencia de patas en ganado bovino por genes letales. Otro en los ratones. Este caso y este otro sobre este pedigrí en esta familia. Aquí esto lo vamos a ver posteriormente, cómo se interpretan estos pedigrí, pero aquí lo que vemos es que hay una pareja que tiene estos hijos, aquí hay otra pareja que tiene estos hijos y hay una persona que no coincide su tipo de sangre dentro de esta familia. Entonces nos dicen, bueno, esa persona es un hijo extramatrimonial o una confusión en la clínica y le cambiaron al niño o niña. Entonces hay que mirar y analizar si estos podrían dar cualquiera de estos individuos, si estos podrían dar cualquiera de estos individuos o incluso si estos podrían dar estos individuos.
Muchas gracias.